Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 44. Es un texto extenso, pero que usted seguramente en varias ocasiones le ha dado lectura o lo ha escuchado, que es acerca de la resurrección de Lázaro. Aquí dentro de todos esos versículos bíblicos hay principios, hay una manera en que Jesús operó aquí, que actuó. Y nosotros tenemos que aprender de esto para nosotros darnos cuenta cómo es que Dios lo hace. Y a la manera en que Dios lo hace, entonces nosotros decimos, entonces yo también puedo recibir un milagro viendo la manera en que Dios lo hace y yo moviéndome de esa misma manera y de esa misma forma. Leemos la palabra del Señor. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Revélanos, Señor, los principios que aquí están, para poder recibir también nosotros nuestro milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Los milagros tienen que ver con maravillas, prodigios, señales, sucesos extraordinarios, fuera de lo normal, es decir, sobrenaturales y fuera de lo común, que altera el curso normal de la naturaleza. Eso es un milagro, algo que altera el curso normal de la naturaleza, una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural y que no se puede hacer por medios naturales. Algo más allá de la capacidad o la comprensión humana, que requiere entendimiento sobrenatural para percibirlo. Es decir, todo el mundo no puede recibir un milagro. Recuerde que la Biblia dice que las cosas naturales, el hombre natural, dice, no puede discernir las cosas espirituales. Y el asunto es ese, que para usted poder recibir un milagro, usted tiene que entender que esto viene de lo sobrenatural, de lo espiritual a lo material. Lo espiritual va a afectar lo material. Lo sobrenatural va a afectar, va a transformar lo natural y va a cambiar. Lo extraordinario va a entrar en lo ordinario y lo va a modificar totalmente. Gloria al Señor. La mano poderosa de Dios va a intervenir y va a cambiar las cosas. Así que existen dos clases de milagros: los que son instantáneos o progresivos, y los que son momentáneos. Partiendo de esta base, estudiaremos a continuación lo que debemos saber para que surja un milagro o recibir un milagro, tomando como ejemplo bíblico lo que pasó con la resurrección de Lázaro. ¿Sabe que el nombre de Lázaro significa el ayudado por Dios? El ayudado por Dios. A mí me gusta esto mucho de los significados de los nombres bíblicos, porque los nombres bíblicos, cuando en la cultura hebrea, cuando se le ponía un nombre a una persona, era anunciando algo. Yo no sé si usted se acuerda de Jabes, que significaba que causa dolor. Imagínense, Jabes se tiró delante de Dios allí a clamar y decir: yo no quiero que me sigan llamando por mi nombre. ¿Cuál es la palabra que más te repiten a ti en la vida? Lo que más te dicen a ti en la vida es el nombre. Y nosotros sabemos que una palabra que sale de la boca tiene poder. Imagínate que tú te llames bendito, no sé, o dulce. Pero hay gente que se llama dulce amargura. Santo. Tú sabes. Santo, mire, declaran una palabra sobre santo. Esa es la palabra que hay todo el tiempo. Amén. Entonces, en la cultura hebrea, el nombre tenía un significado importante, conforme al propósito que ellos veían en el muchacho, que querían sus padres. Era una manera de profetizar sobre aquel muchacho un destino que iba a tener. Lázaro significaba, el nombre de Lázaro significaba el ayudado por Dios. A este lo ayuda Dios, y ya estaba dentro del sepulcro. Es decir, que el propósito de Lázaro en su nombre no se había cumplido en él. Dios no lo había ayudado. Hasta ese momento los demás estaban diciendo: este se llamaba el ayudado por Dios, y Dios no le ayudó. Marta decía: yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el enviado del Padre, yo sé que tú eres el Mesías. Amén. Pero no ayudaste, no pudiste. Si hubieras llegado a tiempo, estaban limitando el poder de Dios a los tiempos
Amén. Y Dios va más allá de las circunstancias, va más allá de los tiempos. Pero quiero que veamos, para entrar en materia, para no demorar mucho, amén, y que podamos entender lo que aquí ocurrió, para que nos demos cuenta, amados hermanos, cómo es que ocurre y se gesta un milagro y aprender de todo esto. Lo primero que debe estar sobre la mesa para que ocurra un milagro es una necesidad. Tenemos que tener una necesidad. Los milagros no vienen así nomás, sino que tiene que haber primero una necesidad, una situación o una circunstancia. Si usted no está pasando por una necesidad, una situación o una circunstancia, no pida un milagro, que usted no le hace falta. Eso es así. El milagro es para el que está en una necesidad, situación o una circunstancia difícil, que naturalmente no puede salir de ella. A veces nosotros queremos que Dios intervenga en lo que nosotros podemos hacer. Hay cosas que nosotros podemos hacer y que Dios no la va a hacer. Dios no nos va a hacer el trabajo a nosotros. No. Tú llegas y tú dices, yo me voy a sentar porque el Señor dijo que me va a sustentar. Entonces siente no trabaja. Y él dice, sí, pero yo te dije primero, allá de Génesis, que era con el sudor de tu frente, que tú ibas a comer. Señor, pero en tu palabra dice que no he visto justo desamparado. Sí, pero tú no estás desamparado. Tienes los dos pies, tienes las dos manos, estás completo. Tú no tienes la necesidad, ni la situación, ni la circunstancia. Y yo quiero hacer un milagro donde haya una necesidad. Recuerde que detrás de todo esto está que Él se lleve la gloria en el milagro. Amén. Yo le dije el jueves pasado que eso era imprescindible para Dios. Amén. Llevarse Él la gloria, no la comparte con nadie. Amén. La gloria es toda para Dios. Y en un milagro siempre va a ocurrir, amén, que la gloria tiene que atribuírsele a Dios. Amén. Y por tanto, si no existe la necesidad, la situación o la circunstancia, ¿qué hace pidiendo un milagro? Aquí había una situación, había una circunstancia difícil. Hubo una necesidad cuando él estuvo enfermo de sanidad. Mire, empieza desde el versículo 1 al 6 hablando de la enfermedad de Lázaro. Luego, en los versículos 11, 14, 17, se habla de que Lázaro había muerto. No era que estaba dormido, no estaba durmiendo la siesta, había muerto. Había una situación muy tensa, muy difícil. Para muchos de nosotros irreversible. Ya ahí se necesita un milagro. Ya ahí eso no ocurre así nomás. Ahí para que haya vida otra vez, tiene que ocurrir un milagro. De lo contrario no hay vida. No vuelve Lázaro, sino hay una intervención extraordinaria y sobrenatural. Amén. Por tanto, amado hermano, y entienda esto como un principio para recibir un milagro. Amén. Lo primero que tiene que haber es una necesidad, una situación o una circunstancia difícil. Amén. Lázaro, mire, dice que estaba enfermo, murió, fue sepultado y el cadáver hasta estaba descomponiéndose. Mire a qué punto estaba. Si nosotros humanamente lo vemos, decimos que está difícil que ahí pueda ocurrir un milagro. Ya el muerto hiede. No es que se murió ahora, que hace unos minutos y que llegaron y oraron por él. Y hay gente que ha estado hasta 20 minutos muerto y no sé cuánto y esto y lo otro. Y llegaron y oraron. Y el hombre, no, es que el muerto hiede. Que ya es de 4 días. Que ya había pasado tiempo. Amén. Así que era una situación bien difícil. Y era una situación en la que Marta y María, hermanas del difunto Lázaro, estaban de duelo, luto, y muchos judíos venían a consolarle como se acostumbraba en esos casos. Dice la escritura que los judíos estaban con ellos, era una costumbre. De hecho, hasta cuando se moría alguien, ahí se contrataban las lloronas. Y las lloronas iban y ahí no sabían ni quién era el muerto ni nada de eso. Pero lloraban, estaban contratadas para eso, eran buenas en eso. Se parece a la del cuento del hombre que llegó y se paró al lado del féretro, medio borracho, y decía, no somos nada. Y estaba ahí al lado del cadáver y decía, no somos nada. Y el otro vino a consolarlo y le dijo, ¿qué te pasa? Sí, sabemos que la pérdida. No, es que yo y él no somos nada. Él no era ni pariente, era de él. Lo que estaba ahí pasando su borrachera, no somos nada. ¿Sí? Y a veces pasa, gloria al Señor, que la gente estaba llorando. En esos casos lloraban allí, gloria a Dios, como en el caso de la niña que Jesús resucitó.
lloraban, eran las lloronas contratadas, y Jesús vino a resucitarle, le fastidiaba el negocio, no me van a pagar, a mí me contrataron por llorar. Y si hay una resurrección de muertos, aquí mismo se fastidia el contrato. Ya no hay por qué llorar. Ya no hay por qué llorar. Así que la situación, las circunstancias desaparecen. Así que toda esta gente estaban acompañándola allí. Cuando usted ve cuando María se levanta y sale corriendo cuando está Jesús, los demás también llorando, corriendo detrás de ella. Era toda una escena bien incómoda, gloria al Señor. Dice que según la costumbre judía se hacían 3 periodos de luto. El primero era de 3 días intensos de lamentación. El segundo de 4 días, pero de menos intensidad. Y el último era un periodo que se hacía de duelo por 30 días más. Es decir, que ya el llanto fuerte había pasado. Jesús aparece en el 4.º día, donde ya empezaba el segundo ciclo, que era un poquito menos intensidad, pero que era todo un ritual para llorar a la pérdida del familiar, del ser querido. Sin embargo, no hubo necesidad de llegar a todos esos periodos de luto, porque Dios el Padre y Dios el Hijo se glorificaron y demostraron su soberanía en medio del sufrimiento humano, que era el propósito divino. Ese era el propósito divino. Miren, el verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esa enfermedad no era para muerte. Un día nosotros nos vamos a morir, y puede ser que sea por medio de una enfermedad, o puede ser que sea de ramplan, como decimos nosotros. Amén. O de cualquier otra forma. Pero hay enfermedades que han venido a nuestra vida que no son para muerte, que son para que el nombre del Señor sea glorificado. Y esa necesidad, esa circunstancia, esa situación es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Esa es una oportunidad, es un cuadro perfecto para que Dios haga un milagro. Cuando tú estás pasando por un momento difícil de incertidumbre, de dolor, de quebranto, de aflicción, de incertidumbre, que no sabes cómo vas a salir de él, eso es una oportunidad para que Dios haga algo. Y yo quiero que tú lo entiendas así. Yo quiero que lo comprendas así, que te des cuenta, gloria al Señor, que cuando algo contrario al pensamiento tuyo, a lo que tú quieres para ti, te está ocurriendo, amén, y tú no lo puedes resolver y a ti se te va de las manos, amén, a Dios nunca se le va de las manos. Él te tiene aquí en la mano, amén, Él te tiene aquí guardadito, gloria al Señor, y en cualquier momento Él se va a glorificar, bendito el Señor, Él te va a dar la victoria, alabado sea Dios, y eso es una oportunidad para Él obrar. Las aflicciones de los santos tienen por objeto siempre la gloria de Dios. Todo lo que Dios permite, dice la Biblia, es para bien, en Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es para que Dios se glorifique. Miren, Éxodo capítulo 14, versículo 17 al 18, dice, y aquí yo endureceré. ¿Se acuerdan cuando estaba el Moisés? Oye, usted sabe lo que es que Dios llama a Moisés para que libere al pueblo. Llama a Moisés para que libere al pueblo. ¿Por qué Dios no hizo eso más fácil? Dice, ¿sabe qué, Moisés? Voy a endurecer el corazón del faraón. Dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Qué cosa? Si ya yo le estoy permitiendo a ustedes salir, ya yo lancé todas las plagas, ya se murieron los primogénitos, ya ocurrió todo eso, y ahora yo le estoy diciendo a ustedes, marchen, váyanse, que yo los voy a proteger. Y de momento dice, ¿sabe qué? Ahora voy a endurecer el corazón de los egipcios para que ellos los persigan a ustedes. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios está, escucha bien, Dios está creando una circunstancia, una situación, una necesidad. Dios está creando, por eso es que las cosas negativas que a nosotros nos pasan son el embrión de un milagro. A nosotros nos están pasando cosas negativas a nuestro alrededor y tú tienes que estar pensando, Dios está en esto. Porque si yo soy un hijo de Dios y a los que aman a Dios todas las cosas las ayudo para bien, ¿cómo es que me están saliendo mal las cosas? ¿Cómo es esto? La palabra se contradice, Dios me abandonó,
No se está cumpliendo lo que está en la Escritura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo raro está pasando. Dios está creando una circunstancia para manifestarse, para que haya gloria para Él. Amén. Eso es las necesidades, las circunstancias, las situaciones que vienen a tu vida. Amén. No son otra cosa, gloria a Dios, que la fábrica de gloria de Dios. Ahí Dios está ahí cocinando su gloria. Bendito el Señor para manifestarse en ti. Amén. Yes, Lord. Dice, mire lo que dice: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros. ¿Para qué Dios estaba endureciendo el corazón de los egipcios? Para glorificarse en el Faraón, en su ejército y en todos sus carros y en su caballería. Tú no entiendes por qué las cosas te traen. Oye, el zapato me está apretando, la situación se me está poniendo difícil. Veo que cada vez que lo intento no lo logro. He fracasado una vez, 2 veces, 3 veces. Amén. Dios está preparando algo para Él glorificarse. Esa es la fábrica de la gloria de Dios. Los milagros son para que Dios se lleve la gloria. Así que cuando algo malo te está pasando, algo que tú no entiendes, te está sucediendo, la puerta se cerró, ahora mismo las cosas no están saliendo bien, esto por aquí, por allá. Tú mira, aprendamos a ver en eso más la mano de Dios que la del enemigo. Amén. Esto no sé si rompe con lo que tú tienes como consejo. Pero aprende a ver más en eso la mano de Dios que en la del enemigo. Si tú eres un hijo de Dios y a ti te conduce Dios, a ti te mueve Dios, a ti te guía Dios, ¿cómo es que el enemigo ahora está preparando eso para ti? El enemigo, dice la Biblia, que no tiene ni parte ni suerte. Amén. Entonces, cuando hay una situación difícil alrededor tuya, Dios mío, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Algo tú vas a hacer, algo grande, algo poderoso tú vas a hacer. Vas a levantar mi cabeza y no vas a permitir que yo quede en vergüenza. Amén. Eso es lo que vas a hacer. Así como obra Dios, eso es lo que yo veo aquí. Dice el verso 18: y sabrán los egipcios que yo, Jehová, cuando me glorifique en Faraón, que yo soy Jehová. Aleluya. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Los egipcios se van a enterar quién soy yo. Mire cómo es la cosa. El pueblo de Israel y Moisés están pasando aprietos, miedos, amenazas, peligros. Pero al final de todo eso es que el Faraón, su ejército y su gente de a caballo se entere de quién es Dios. Tu enfermedad, tu problema económico, las puertas que se te cerraron, todas esas situaciones no es más, no es otra cosa, gloria al Señor, que un proceso en el cual Dios te ha metido, gloria al Señor, para Él glorificarse, para que la gente vea quién es el Dios tuyo, a quién es el Dios que tú sirves, gloria al Señor. Eso es lo que está pasando. Entonces no culpes a Dios. El error de la gente es culpar a Dios en medio de eso. Dios está fabricando un milagro y la gente ha pasado con Dios. Vamos a seguir. Amén. Así que te decía que esto es para Él glorificarse, para creer en Él. En Juan capítulo 2, verso 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Para qué eran los milagros? Para que la gente creyese en Él. La gente estaba allí, gloria a Dios, en una fiesta de la Pascua, pero Jesús empezó a hacer milagros, gloria a Dios, señales, y la gente que hacía creía. Hay grupos por ahí que predican el cesacionismo. El cesacionismo es una doctrina que habla acerca de que la cesación de los dones espirituales. Ya los dones espirituales no fluyen, ya los dones espirituales no están, ya los dones espirituales no se mueven, ya no existen, ya la mano de Dios no se mueve, ya no hay sanidad, ya no hay profecía, ya no hay milagro. Esos son los cesacionistas. No, eso fue para el tiempo de los profetas, no, eso fue para aquel tiempo antiguo. Amado hermano, quiero decirte que el Dios que tú sirves es el mismo Dios de aquel tiempo, aleluya. que Él no cambia, que no hay mudanza, no hay sombra de variación, es el mismo Dios el que tú sirves. Sí, Señor.
Por tanto y demás, gloria sea el nombre del Señor, lo que te pasa, las circunstancias, las situaciones, es una herramienta que Dios usa para Él glorificarse y para que la gente crea en Él. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que se acercan a Él tienen que creer que le hay. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Yo necesito alimentar la fe de la gente con los milagros, porque si no la gente no se va a acercar a Él. Porque tú te acercas a Él porque crees. Cuando tú dices, no, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, eso es un acto de fe. Tú no quieres recibir a alguien en quien tú no crees, en que para ti no existe, que no es nada. Amén, que es una historia. No, tú empiezas a tener una relación con alguien que existe, que está allí. Y eso es una manifestación de la fe. Bendito Dios. En el versículo 15 del Evangelio de Juan, el texto que leíamos al principio, Jesús decía, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Esperando 2 días más después de la muerte de Lázaro. El asunto es que estoy preparando una circunstancia difícil para que ustedes puedan creer. No solamente para que yo me glorifique, sino para que crean. Para que lo crean, para que digan, wow, verdaderamente. No era que estaba dormido ahí adentro, no era que se metió allí por accidente, no, es para que crean. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Aleluya. Creyeron en Él. Y muchos de los judíos, escuche bien, muchos de los judíos, no estamos hablando de que eran cristianos, de que eran gente, ¿sabe? No, está hablando de los judíos. Está hablando de que muchos de esos judíos estaban en contra de Jesús, no lo recibían como el Mesías. Sin embargo, muchos de esos judíos, cuando vieron los milagros, creyeron en Él. Yes, Lord. ¿Hacen falta o no? ¿Se necesitan o no? Hay que promoverlos o no, hay que orar por los. Mire, amado hermano, yo entendí algo antes, porque usted sabe, cuando uno empieza a ministrar la palabra y orar por los enfermos y demás, uno dice, Señor, pero yo tengo que sanar a los enfermos. Léete bien la Biblia. Dice, tú pondrás la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí hay parte y parte. Tú pones la mano. Tú tienes que tener fe para atreverte a poner la mano y orar por los enfermos. Ellos tienen que tener fe también para entender que ellos pueden ser sanos. Pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Esto tiene que alimentarse la fe del otro también, activarse la fe del otro, creer, venir en pos del milagro. Gloria sea el nombre del Señor, para que Dios opere, para que Dios obre. Gloria a Dios. Entre otros propósitos más, también estaba el de glorificarse, el de creer y otros más. Alguien dijo, gloria a Dios, los favores más dulces del Señor son los que provienen de circunstancias amargas. Las mejores cosas que Dios da son las que vienen de circunstancias amargas, de las cosas más difíciles. Esas son las mejores cosas que Dios da, amado hermano. Esas son las mejores cosas que Dios da. Por tanto, los milagros bíblicos. Yo recuerdo un amigo que nosotros tenemos en común que decía que los mejores regalos de Dios no son cosas sino oportunidades. Y tú sabes que una situación difícil es una oportunidad. Una oportunidad para que Dios haga Amén. Cosas. Para que Dios se glorifique y haga cosas. Así que todos los milagros bíblicos, amados hermanos, todos los milagros bíblicos que existen surgieron por una necesidad, por una situación o por una circunstancia. En Éxodo capítulo 14, gloria a Dios, leemos la historia, el pasaje del Mar Rojo cuando se abrió. Todo estaba perdido para el pueblo de Israel. Todo estaba perdido. Era una circunstancia difícil. Era un momento duro para el pueblo de Israel. No sabían cómo iban a resolver el problema, cómo se iba a resolver la situación. Sin embargo, Dios partió el mar en dos. Dios le dijo, agarren por ahí. ¿Cómo Dios creó la situación? Dios mismo la creó.
Y ellos estaban murmurando ya, pero bueno, ¿por qué Dios no trajo por aquí? Moisés, ¿por qué no traíste por aquí? No, es que Dios me dijo que lo trajera por aquí. Pero ¿por qué? Dios quería matarnos, no había sepulcro allá. ¿Por qué no nos dejó allá? Hubiéramos muerto allá. ¿Para qué lo trae aquí desierto atrás, un faraón atrás enojado por haber perdido todo su primogénito y todo lo demás? Amén. Un ejército enardecido también por haber perdido todos sus hijos primogénitos y vienen a comernos, a matarnos y un mar enfrente de nosotros. ¿Qué hacemos? Dios creó una circunstancia, una situación y una necesidad. ¿Para qué? Para hacer un milagro. Para hacer un milagro. Amado hermano, si algo te está pasando, si algo te está sucediendo, amén, ojo, no vaya a ser que estés en el laboratorio de Dios y que Dios está creando algo para glorificarse. Miren, Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 24, cuando hubo sed y las aguas eran amargas, ocurrió un milagro. Ellos llegaron allí, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ya pasaron al otro lado y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Una circunstancia difícil, un momento duro. Se puso la situación mala, gloria al Señor. Y Dios entonces le dijo, mira, agarra estos troncos, tíralo allí, el agua se sanó y ellos pudieron tomar agua. Amén. Dios le da la estrategia. Dios le dice lo que tiene que hacer. Y las aguas entonces vuelven a cobrar su sabor. Pero hay una circunstancia. Y de la circunstancia viene el milagro. De la dificultad viene el milagro. En Éxodo capítulo 16 fue cuando comenzó a descender el maná del cielo. ¿Cuál fue la circunstancia? El pueblo tuvo hambre y no había cómo darle de comer a 3 millones de personas en un desierto. No había cómo darle agua, no había cómo darle de comer. Había una circunstancia, se crea una circunstancia, se crea un momento difícil y es cuando Dios se glorifica y empezó a enviar maná del cielo diario. Nunca faltó el maná del cielo todos los días durante los 40 años que estuvieron en el peregrinaje. Y cuando quisieron carne, le tiraba carne. Así era Dios. Había una necesidad y Dios tenía poder para satisfacer la necesidad de su pueblo. Pero lo que quiero que entiendas es ese punto, porque estamos hablando del principio para recibir un milagro. Y para recibir un milagro tiene que existir la necesidad. Es un principio. No nos gusta eso, a nosotros nos gusta otra cosa. La parte de dámelo ya, lo creo y lo recibo. Pero es que para que tú recibas un milagro, amén, no es que, mira, yo solamente tengo ahí en la cuenta de banco 250,000. Señor, necesito un milagro. Quiero que mañana, Dios mío, mi cuenta amanezca en 500,000. Como primer paso. O sea, mañana, Señor, glorifica. Pone la mano sobre la tarjeta y empieza a tocar allí en la tarjeta y tócala y úngela y bañala con aceite y hazle esto y lo otro. Y tú quieres que al otro día... Hermano, ¿para qué es eso? Hay una circunstancia, hay una situación. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Lo vas a repartir? ¿Lo vas a enviar a las misiones? ¿Qué cosa vas a hacer con el dinero? No, solo lo que Dios me dijo a mí que yo hiciera esto y yo obedezco. ¿En serio? ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Hay una necesidad? ¿Será que tenemos que comprar un templo porque ya aquí nos van a desalojar? Y entonces ahí hay una necesidad. Y no sabemos dónde va a salir el dinero. Yes. Y hay que comprar un templo. Y hay que irse a otro lugar o comprar un terreno. Y hace falta la finanza para construir. Y entonces hace falta un milagro. Amén. Porque la única manera de tener ese dinero ahora mismo es un milagro. Yes. Ahí hay una necesidad genuina, pero no por gusto. Yes. Amén. Amén. Entonces entendamos que eso es un principio. Tienes una necesidad, tienes un problema. Ese es el embrión de un milagro. Amén. Estoy en el punto número 1. Seguimos. En Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 15, vemos la viuda de Sarepta que solo tenía un puñado de harina
y un poco de aceite en plena sequía. La sequía de Elías había profetizado que iba a haber 3 años y medio sin llover, y esta mujer había economizado para ella y su hijo, le quedaba un puñadito de harina y un poquito de aceite, y ya lo iban a hacer ellos para tirarse a morir. Ya esto es lo último que nos queda y no sabemos cuándo va a llover más. Y el profeta llega ahí y le dice: un poquito de agua ahí. Y dice: yo lo único que tengo aquí es un poquito de harina. Es más, hazme una torta ahí. Iba a cocinarla ahora, dice: bueno, ven a cocinarla, pero mira, un momentico, hazme una para mí. A mí primero. Primero. Oye, no suena eso abusador. Amén. Que la gente a veces no entiende. ¿Qué se cree este? No suena eso abusador. Yes. Pero esta mujer obedeció lo que el hombre de Dios le dijo. Obediencia. Obedeció lo que el hombre de Dios le dijo. Y cuando lo obedeció y lo hizo, un acto de fe, amén, le entregó a Dios. Nunca faltó la harina durante todo el tiempo de sequía. En esa casa nunca la harina faltó. Había una necesidad, había un problema, ellos iban a tirar a morir, no tenían de dónde sacarlo, había una sequía tremenda, la tierra no producía, no había harina, no había aceite, no había nada. Y en medio de la necesidad, entonces Dios se glorifica. Yes, Lord. En medio de la necesidad, entonces cuando Dios lo hace. Y usted se imagina que usted sea comedor, no sé, de pupusa, y no puede vivir sin ella, o de tortilla mexicana, y no puede vivir sin ella. Ese es su delirio. O de arroz y frijol, en el caso de nosotros los cubanos. Chuleta, ¿no? Sí, el hombre le gusta la chuleta, ¿verdad? Y entonces que tú seas chuleta dependiente y no puedes vivir sin eso. Y tú sabes que cerró Walmart, que dice que va a cerrar por la cantidad de robo que hay. Y cerró Walmart, y cerró esto y lo otro, y ya no fabrican esto, y ya no lo hacen, y no sé qué, y a ti te queda una sola chuleta que frío. Pero tú sabes lo que es, cada vez que tú le arrancas un pedazo a aquella chuleta, al otro día crezca. Y al otro día lo volviste a cortar, el mismo pedazo lo cortaste, y al otro día crezca. Y tú dices: bendito el Señor, el milagro de la viuda de Sarepta está ocurriendo en mi congelador. Hay un milagro aquí ocurriendo. ¿Qué está pasando? Gloria al Señor. Amado hermano, y Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. Amén. Dios tiene poder para hacer eso. Bendito Dios, lo hizo ahí con la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, también capítulo 17, versículo 8 al 24, solamente le menciono del versículo 12 al 15. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tenga temor. Circunstancia. Que había una circunstancia. ¿Quién llegó? El hombre de Dios. Y te digo esto para que entiendas. ¿Y por qué estoy hablando de Elías ahora? Si empezamos hablando de Jesús y Lázaro. Para que te des cuenta que los milagros los puede hacer Jesús. O lo pudo hacer Jesús. Pero antes también lo pudo hacer Elías. Pero después también lo pudo hacer Pedro. Amén. Es que los milagros son de Dios y Él lo hace cuando hay una circunstancia y una necesidad. Aunque la persona física de Jesús no esté, ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y los milagros pueden ocurrir a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que usted conoce la historia. En Segunda de Reyes también, capítulo 19, versículos 19 al 25, dice que las aguas de Jericó eran saladas y no se podían tomar, y la tierra por esta causa era estéril. Llegan a Jericó, gloria al Señor, pero las aguas eran saladas, y la tierra tan salada que la tierra no servía ni para hacer germinar la semilla. Pero Dios intervino y cambiaron las cosas. Dice el versículo 19: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad. Bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Sal. Al agua salada, sal. Esas son las cosas que tú no vas a entender nunca, cómo Dios dirige el milagro. Cómo Jesús agarraba con saliva y se lo echaba en los ojos a alguien y recibía
Esas son las cosas que tú no vas a entender porque Dios obra como Él quiere. That's right. Amén. Y ahora le está diciendo, el profeta está teniendo el sentir de echarle sal, vamos a sanarla con sal. Y se la trajeron, dice, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Aleluya. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Tú que eras de allá de Florida, de Camagüey, tú nunca fuiste a Playa Florida. ¿Tú te acuerdas de la fuente aquella que había? Todos los años. El tubo aquel que habían enterrado en el medio del mar, en la orilla del mar, Sí, que tenía un manantial de agua. de agua dulce. ¿Tú alguna vez probaste eso? Sí. Eso era algo extraordinario. Eso lo descubren porque unos chivos estaban bebiendo en la orilla del mar, un poco para adentro. Los chivos iban a beber agua ahí. Y la gente se quedó, tú sabes, ¿cómo los chivos tomando agua del mar? ¿Por qué de ahí, de ese lugar? Y la gente cuando fueron a ver, había un burbujeo allí y era un manantial dentro del mar que brotaba agua dulce. Aleluya. Enterraron un tubo que tenía otro tubo lateral así, por fuera del mar a esta altura, y el agua tenía tanta presión que subía y salía un chorro de agua así, constante. Eso ahora mismo debe estar echando agua, constante, eso no para, eso no deja de fluir nunca. Un agua dulce, extremadamente dulce y fría, extremadamente fría. En Cuba habían dado una novela brasilera, que siempre nos ponían novelas, que se llamaba La Doña Bella. Y había una fuente donde ella se sentaba. Y a aquel lugar le pusieron la fuente de Bella. Le pusieron a aquel lugar. Porque era paradójico, como dentro del mar, dentro del agua salada, esas son las cosas, las maravillas que hace Dios. Para demostrarnos que Él hace lo que quiere. Entonces los demás ven una cosa asombrosa, nosotros vemos un milagro de Dios. Para mostrarnos algo, que en medio de todo lo salado puede salir agua dulce, que en medio de todo tu problema, en medio de todas tus calamidades, las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar. Lo único que Dios necesita es que se pongan malas. Y cuando se ponen malas, Él interviene. Él hace el milagro. Amén. En Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 15, yo voy a llegar hoy hasta ahí nada más. Porque le dije, este es el primer punto de todo lo que eran 7. Y esto me quedé en la necesidad. Como estaba hablando del principio, no importa, vamos a seguir después hablando de los otros principios. Pero uno de los principios para que ocurra un milagro, amén, es que exista una necesidad, una circunstancia o una situación. Ahí podemos, pero termino con este pasaje, en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 15. Y en esos versículos, en ese pasaje usted encuentra 3 necesidades. Usted encuentra al leproso, aquel que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Al leproso usted lo encuentra allí. Encuentra también al centurión que va procurando a Jesús para que le sane a su siervo. Y en ese mismo pasaje encuentra al final la suegra de Pedro. Sanidad esta todavía cuestionada hasta nuestros días. Porque sanó la suegra. Por los más profundos teólogos. La gente todavía se sigue preguntando por qué le sanó la suegra a Pedro. Dicen que después por eso Pedro lo negó. Porque le sanó la suegra. Amén. Eso es un chiste, evidentemente. Pero hay 3 situaciones. Un leproso. Usted sabe lo que significaba ser leproso en Israel. Sepárate de tu familia, sepárate de todo, vete a vivir como un marginal, a un lugar donde solo estaban los leprosos, se te acabó la esperanza, era lo peor, eres inmundo en la religión judía, era terrible, hermano, era terrible, era lo más triste que podía acontecer. Y este leproso se acerca a Jesús, tiene la osadía de romper todos los protocolos, todas las cosas, se acerca a Jesús y cuando llega donde está Jesús le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí. Sí, Señor, yo quiero. Aleluya. Sí quiero, le dice. Amén. Sí quiero, le dice. Bendito el Señor. Y ahí mismo entonces ocurre el milagro. Pero ¿qué había primero? Una necesidad. Había una situación.
Había una circunstancia difícil y ahí mismo ocurrió el milagro. El siervo del centurión. Para mí aquí está el milagro de la sanidad, pero está el otro milagro también tremendo. Cuando el siervo del centurión le dice, no entres a mi casa, yo soy un hombre inmundo, yo no merezco que tú, Santo de Israel, entres a mi casa. Amén. Solamente envía la palabra. Bueno, Jesús elogió la fe de este hombre. Digo, wow, no he visto fe aquí en Israel como la de este hombre, no la he visto. Está creyendo en el poder de la palabra. El poder de la palabra. Ahorita antes de venir para acá, hice una llamada por teléfono a Angola, a una misionera que tenemos en Angola, allí haciendo tremendas cosas, y está enferma de fiebre tifoidea. Es una enfermedad allí de esos lugares donde la higiene es difícil. Y ella me dijo, pastor, ¿qué voy a hacer? Yo voy a las aldeas y los niños están enfermos, yo los cargo, les impongo las manos encima. Yo he visto los videos. Si se muere alguien, yo voy al funeral, me tiro en el piso como se tiran todas las mujeres de allí. Allí todos son morenos, ella es una blanca rubia. Y parece en vez de una mosca en la leche, pero al revés, invertido los colores. Pero ahí está ella sirviendo, y producto de todo esto me dice, pastor, imagínese, yo no sé qué voy a hacer. Le digo, mira, yo no sé, pero yo creo que yo hiciera lo mismo que tú estás haciendo. También fuera y también impusiera las manos, y también le pediría a Dios que me cuide, que me guarde, que me libre, que no me pase nada. También le pediría a Dios. Pero a veces nos enfermamos. Pero esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad, esa circunstancia, esa situación es para que Dios se glorifique. Entonces yo le hice una llamada y empecé a orar por ella para que Dios se glorifique y le sane en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cómo tenemos que tener fe para entender que con 6 horas de diferencia de un país a otro, cómo tenemos que tener fe para entender que de un continente a otro, que con un océano por el medio, una palabra que usted envía, gloria al Señor, puede ser la medicina para ese cuerpo? Aleluya. Eso fue lo que el siervo del centurión hizo. Ahí había un milagro también, brotó, nació la fe del centurión. Fue tremendo. Y por último, la suegra de Pedro. Estaba enferma, gloria al Señor, y Jesús entró a casa de Pedro y sanó a la suegra. 3 situaciones. Amén. 3 milagros. De tu situación, de tu necesidad, de tu circunstancia, Dios puede glorificarse y realizar un milagro, o el milagro que tanto estás esperando. Amén. Así que hoy vamos a dejarlo ahí porque tenemos mucho material todavía por delante. Pero hoy vamos a dejarlo ahí para que usted entienda. Solamente yo con que usted entienda hoy de que una situación, una circunstancia es más que suficiente para que Dios obre un milagro poderoso. Amén. Con eso basta. Con eso es más que suficiente. Amén. Para que usted entienda que usted está en el laboratorio de los milagros. Un principio hemos visto hoy, uno solo. Traía 7, pero vamos a dejarlo ahí. Uno solo. Amén. Un principio. Amén. Para que ocurra un milagro es que usted esté envuelto, sumergido, inmerso en un momento difícil de su vida. Difícil al punto que usted no pueda resolverlo. Difícil al punto que usted no tenga las herramientas ni la capacidad humana para salir de él. Y cuando usted le diga, Dios mío, amado hermano, ese punto cuando usted llega, que usted dice, Dios mío, ya no puedo más. Ese punto cuando tú llegas, cuando tú dices, Dios mío, no sé qué hacer. Ese punto cuando tú llegas ahí, amado hermano, es el momento cumbre, el momento inicial, amén, para que Dios comience a obrar y hacer milagros. Así que cuando ya tú te sientas así, cuando estés pasando por un momento difícil y te sientas así, ese es el momento del arranque. Mientras que tú puedes hacer algo, Dios está mirando y diciendo, todavía la situación no está, no se ha creado. Hay un problemita, pero tú puedes resolverlo. Tú tienes la capacidad para resolverlo. Tú puedes arreglar eso. Yo te di a ti habilidades, te di creatividad, te di fuerza.
Yo te di a ti muchas cosas para que tú puedas resolver ese problema. Amén. Pero todavía. Pero cuando la situación llega a un punto donde ya tú no puedes resolverlo, entonces, ahí Dios dice, yo sé que tú no puedes. Yo sé que esa situación tú no la puedes resolver. Por tanto y demás, toma. Toma mi mano. Aquí te asisto. Aleluya. Ahí viene mi poder. Ahí viene mi milagro. Amén. Así que, amado hermano, no reniegues. No reniegues. Cuando venga el momento duro en la vida tuya, no reniegues. Quizás hasta ha sido Dios. Quizás que te va a sacar de un lugar para llevarte a otro. Que te está metiendo en una situación para llevarte a un milagro. Que te está haciendo atravesar una circunstancia para hacer una obra poderosa y portentosa. Cuidado. No reniegues de lo que te está pasando. Amén. Puede ser Dios el que esté orando. Amén. Oramos, hermano. Padre eterno, te damos gracias. Gracias en esta noche, Señor, por esta iglesia maravillosa.